Listo. ¿No? Bueno, está bien. El que calla otorga, ¿eh? Entonces, lo que sigue es pues ver prácticamente los cambios morfofuncionales inducidos por las hormonas. ¿Quiénes? Pues predominantemente las cuatro que participan en el ciclo ovárico y menstrual. Es decir, la foliculoestimulante, la luteinizante, los estrógenos y la progesterona. ¿Va? Entonces, en medida de esas concentraciones que ya vimos en en esta gráfica y que ya les di el tip de cómo identificar cuándo están altas y cuándo están bajas, pues van a existir estos cambios morfofuncionales en los diferentes tejidos, ya sea en el útero, en la vagina, en el tipo de moco, en las mamas, etcétera, ¿va? Entonces, en el útero, tenemos que en la fase proliferativa o estrogénica, pues ahí los vasos sanguíneos se van a comenzar a regenerar. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que esta capa funcional del endometrio tiene que comenzar a engrosarse. Las arterias espiraladas comienzan a alargarse y eso favorece que el mismo útero comience a engrosarse, específicamente en esa parte o en esa porción funcional del endometrio, y por lo tanto, si llegase a implantarse un nuevo producto ahí, pues que tenga las condiciones ideales para que se pueda desarrollar el producto, ¿va? Las glándulas endometriales comienzan a crecer. Acuérdense que vimos que hay diferentes glándulas, sobre todo estas glándulas que van a estar secretando glucógeno y lípidos. Esas glándulas endometriales tienen que crecer para que tengan estos reservorios de energía si es que el producto se implanta y que a partir de ello, pues las células puedan comenzarse a dividir y comiencen a proliferar. Las células pues tienen que crecer, también tienen que secretar colágeno para dar sostén y soporte a esta parte o esta porción funcional del endometrio. Las arterias espiraladas se alargan y va a tener un engrosamiento aproximadamente de 3 milímetros. ¿Va? Entonces acuérdense que en la proliferativa, el principal objetivo en el útero es que ese endometrio se engruese para que si llegase a haber fecundación, pues el producto se implante adecuadamente ahí. ¿Va? Acuérdense que es como medio ingenuo el útero. Cada 28 días tiene la esperanza de que ocurra fecundación. En la fase, eh, en la fase lútea, progestacional o secretoria, este, igual, lo característico de esta fase es que las glándulas van a crecer aún más y van a tomar aspecto de tirabuzón o también se vuelven más tortuosas, se los ponen más ustedes así. Entonces, una pregunta que se ha hecho también en embrio y en histología es en qué fase del ciclo sexual femenino las glándulas adquieren esta especie de tirabuzón o esta forma más tortuosa. Y la respuesta correcta ahí sería la fase progestacional o lútea o secretoria. ¿Va? Igual esa ha sido pregunta de examen. La que sigue. En la fase menstrual, pues prácticamente vimos que va a haber una disminución de las hormonas. ¿Por qué? Pues porque veíamos que ese cuerpo lúteo tenía un tiempo promedio de vida de 14 días. Pasados esos 14 días, si no hubo fecundación, el cuerpo lúteo comienza a involucionar, a degenerar y las concentraciones, sobre todo de qué hormona, disminuyen. O en otras palabras, el cuerpo lúteo, ¿qué hormona está secretando? Eso también se los han preguntado en el examen. ¿Qué hormona secreta el cuerpo lúteo? La progesterona. Muy bien. ¿Va? Entonces, la progesterona, acuérdense que va a estar condicionada por la presencia del cuerpo lúteo. Si este comienza a degenerar a los 14 días, pues va a disminuir la progesterona, van a disminuir también las concentraciones de estrógeno y eso condiciona la fase isquémica, que ya vimos en qué consiste, pues prácticamente en que las arterias espiraladas se van a comenzar a encoger por estas bajas concentraciones de hormonas. Va a haber necrosis celular. ¿Por qué? Pues porque si no hay irrigación a esa porción funcional del endometrio, pues no va a obtener ni el oxígeno ni los nutrientes y por lo tanto esa porción del endometrio se va a desprender. Hay necrosis celular. Está esta vasoconstricción mediada por la disminución sobre todo de la progesterona. Las arterias espiraladas se hacen más pequeñas y eso condiciona que también se genere la fase isquémica. Y finalmente,
Si no hay irrigación, no hay nutrientes, las arterias se siguen encogiendo, pues prácticamente se da la menstruación, en la cual se desprende esta porción funcional del endometrio, queda solamente la porción basal del endometrio adherida al útero, y pues lo que saldría es la porción funcional y es lo que se saldría prácticamente en la menstruación. ¿Va? ¿Alguien se acuerda en mililitros cuánto es lo normal por cada menstruación? También se los han llegado a preguntar. De 20 a 80 mililitros. ¿Va? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué diablos va a ocurrir en el cérvix y en el moco? Igual, pues aquí las hormonas que predominantemente van a condicionar los cambios en el moco, en el tipo de moco y en el cérvix van a ser los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos, pues ya sabemos que son sintetizados por las células de la granulosa gracias a la enzima aromatasa. Y la progesterona va a estar sintetizada por el cuerpo lúteo. Ahora, en cuanto al moco, el moco, en presencia de estrógenos, va a ser un moco de tipo E. Entonces, fíjense en las letras. E de estrógenos. En el caso del moco G, G de progesterona. ¿Va? El moco E, ¿por qué se va a caracterizar? Va sobre todo a ser algo espeso, va a ser rico en cloruro de sodio, incoloro e inodoro. ¿Va? Ahora, va a formar una especie como de tapón. Vamos a verlo aquí. El moco tiene que ser espeso y dificulta el paso de los espermatozoides. ¿Por qué nos interesa esto? Pues porque prácticamente ese moco impide tanto la entrada de espermatozoides como de microorganismos patógenos, es decir, de alguna bacteria que pueda entrar hacia la cavidad uterina y que genere alguna alteración, pues, en el endometrio, ¿va? Entonces tiene también esta función de protección frente a algunos microorganismos patógenos. Por eso tiene que ser espeso. No pueden pasar ni espermatozoides ni bacterias. También hay más patógenos, pero para que sea como más sencillo, ¿va? Ahora, en el caso de la ovulación, este moco va a cambiar. Ya sabemos que la ovulación ocurre aproximadamente en el día 14. Sin embargo, el moco va a tener cambios aproximadamente más o menos 2 días antes y después. ¿Por qué? Pues porque si no existiera este cambio de moco a un moco más laxo, más flexible, por así decirlo, pues los espermatozoides no podrían pasar. Entonces, cuando se da la ovulación, es decir, cuando hay este pico de hormona luteinizante, el moco tiene que hacerse más laxo, tiene que ser, eh, pues sí, más filante para que pues pueda pasar el espermatozoide. Entonces, aquí están esos 2 días más menos antes y después de la ovulación. Es decir, desde el día 12 hasta el día 16, ese moco va a ser muy flexible, va a ser muy laxo. Aquí nos marca como un moco acuoso. ¿Para qué? Pues para que los espermatozoides puedan pasar fácilmente hacia la cavidad uterina, después suban hacia las tubas uterinas y que en la ampolla se encuentre el espermatozoide con el ovocito para que ahí se dé la fecundación. ¿Va? Entonces, del día 12 al 16, ese moco se vuelve muy laxo, muy flexible, muy acuoso, para que los espermatozoides puedan ascender hacia la cavidad uterina. Y aquí, este va a cristalizar en forma de helecho, ¿vale? Va a ser filante, es decir, que va a formar especie como de hilos. Aquí formaría una especie como de hilo. Eso significa que sea filante. ¿Va? Que si ustedes lo agarran, forme como hilos muy finos. Y también sería transparente. ¿Va? Ahora, en el caso de la fase progestacional lúteo-secretora, ya mencionamos que el moco va a ser de tipo G. Este moco de tipo G, pues, se caracteriza nuevamente por no ser filante, es decir, no va a ser tan laxo, no va a formar esta especie como de hilos, va a ser nuevamente denso, va a ser opaco y otra vez su principal función es no permitir el paso de los espermatozoides. ¿Por qué? Pues porque ya pasó el tiempo de vida promedio del cuerpo lúteo y ya no sería como viable que se pueda implantar un producto en la cavidad uterina, ¿va? No va a cristalizar en forma de lecho,
y otra vez pues nos va a proteger de infecciones. Y aquí se dan cuenta, otra vez en la fase lútea, el moco va a ser muy espeso, que va a dificultar el paso tanto a espermatozoides como a patógenos, ¿va? Entonces, específicamente del día 12 al 16 es cuando ese moco va a tener estos cambios para que sea más laxo. Si lo vemos por aquí, veríamos algo más o menos así. Tenemos por aquí el orificio vaginal externo, la pared de la vagina, las laterales, la anterior y la posterior, ¿va? Por acá vemos el moco cervical y a esto me refiero cuando el moco es filante, forma como hilos entre los dos dedos, ¿va? Por lo tanto, pues este moco estaría aproximadamente entre el día 12 al 16 del ciclo sexual femenino. Y acá vemos otra vez el orificio cervical, donde si se dan cuenta, aquí el moco es más transparente, mientras que acá es más opaco, es más blanquecino. ¿Para qué? Pues para que no pasen tan fácilmente estos espermatozoides y estos patógenos. ¿Sale? Por acá igual. Tenemos este moco cervical, el orificio cervical externo, el cuello uterino. Y por aquí tenemos igual un moco más blanquecino, un poco más espeso. Y acá un moco cervical pues completamente diferente, ¿no? Más laxo. Ahora, ¿qué diablos va a ocurrir en las tubas uterinas eh, por estos cambios hormonales por el ciclo sexual? Igual, tenemos otra vez a los estrógenos y la progesterona. Si se dan cuenta, estas dos hormonas son quienes nos van a dar los cambios en los diferentes pues, anexos, que son las mamas, las tubos uterinas, etcétera, ¿va? Ahora, en la fase estrogénica o proliferativa, tiene que aumentar el peristaltismo. Acuérdense que el peristaltismo no es más que ¿Perdón? el aumento de las contracciones musculares, ¿va? Entonces, las tubas uterinas tienen que comenzar a contraerse todavía más. ¿Para qué nos interesa que esté este peristaltismo? Pues prácticamente para que transporte a los espermatozoides y también transporte al ovocito. El ovocito viene por las fimbrias y parte del infundíbulo, y los espermatozoides vienen por la parte intramural de las tubas. Entonces, de ambas partes tiene que haber esta contracción muscular, este peristaltismo, para que transporte y pueda desplazar tanto a los espermatozoides como al ovocito, y que así pues se puedan encontrar ambos. ¿Ah? Otra característica de esta fase estrogénica o proliferativa, pues es que va a haber más movimiento de los cilios del epitelio tubárico. Si nosotros tenemos a la tuba algo más o menos así, y le hacemos un corte transversal, veríamos algo más o menos así. El círculo de la tuba con su músculo circular y longitudinal, y hacia el centro de esa tuba habría cilios. ¿Va? En la fase estrogénica, los cilios tienen que alargarse, tienen que prolongarse. ¿Va? ¿Para qué nos interesa eso? Una, para el transporte, que junto con el peristaltismo contribuye a que los espermatozoides y el ovocito se desplace. Y la otra función, que ustedes ya vieron con Ernesto, es que va a venir aquí el espermatozoide y en la tuba va a tener la segunda capacitación. Acuérdense que en fecundación ya vieron ustedes con Ernesto las capacitaciones. La primera ocurre en el epidídimo y la segunda ocurre en la tuba uterina. Entonces, gracias a ese crecimiento de los cilios, se da esta segunda capacitación. Es decir, consiste en que el espermatozoide que venía aquí, con su capa de glucoproteínas, puesta predominantemente en el epidídimo, pues se le quita esta capa de glucoproteínas y ahora sí es capaz de fecundar al ovocito y llevar a cabo pues la fecundación, ¿va? Si no se diera este crecimiento de los cilios en las tubas uterinas por parte de los estrógenos, no habría esta segunda capacitación de los espermatozoides y por lo tanto sería muy difícil que el espermatozoide pueda fecundar al ovocito. Por eso es la importancia de este crecimiento de cilios en el epitelio tubárico. Y también esto se los han llegado a preguntar en el examen. ¿Va? Es la fase en la cual los cilios aumentan de tamaño y pues favorecen esta segunda capacitación. ¿Va? Y finalmente, pues va a persistir de 3 a 4 días después de la ovulación, nuevamente para transportar al embrión si es que hubo fecundación. ¿Va? Y si no, pues desechar el ovocito junto con su corona radiada en la menstruación. ¿Va? Ahora,
¿Qué va a ocurrir en la fase progestacional lútea o secretora? Acuérdense que tienen que aprenderse los tres nombres porque la academia usa los tres, ¿va? Entonces, en esta fase va a ocurrir exactamente lo opuesto a lo que ocurrió en la fase estrogénica o proliferativa. Es decir, va a disminuir la movilidad de la musculatura en la tuba y los cilios. Disminuye el peristaltismo, disminuye este movimiento de los cilios que veíamos en la fase estrogénica, porque pues prácticamente ya no hay ni ovocito ni espermatozoide que transportar. Entonces, ¿para qué chambean si no tienen que transportar nada? Por eso es que hay inmovilidad de la musculatura o en el peristaltismo y en el movimiento de estos cilios. También va a disminuir el espesor del epitelio tubárico y va a haber una ligera secreción de glucógeno, mucinas, para la producción de un poco de moco y algunos lípidos. ¿Va? Ahora, ¿qué cambios van a ocurrir en la vagina? Dependiendo de la hormona, pues va a condicionar los cambios presentes en la vagina. ¿Va? Vamos con la primera. En presencia de estrógenos o de altas concentraciones de estrógenos en esta fase proliferativa, las células epiteliales igual tienen que sintetizar glucógeno y algunas se van a descamar. Esto de que se vuelven basófilas, poligonales y planas no nos interesa ahorita, eso ya lo verán en histología. Y también va a haber presencia de bacilos de Döderlein. Entonces, hace rato vimos que en el moco de tipo E, este se caracterizaba por ser muy espeso. ¿Para qué? Pues para que no pasaran tan fácilmente los espermatozoides y los patógenos, ¿va? Los bacilos de Döderlein van a ser importantes igual aquí porque ellos van a estar produciendo ácido láctico y al ser un ácido, eso genera una disminución del pH vaginal, aproximadamente de 4.5, si no mal me equivoco, 4,7. Entonces, al producir este ácido láctico, disminuye el pH y favorece que igual los patógenos no puedan proliferar dentro de la vagina, ni que puedan sobrevivir si es que llegasen a pasar hacia acá, ¿va? Entonces, por eso son importantes esos bacilos de Döderlein. En la fase ovulatoria, pues las células se van a volver cornificadas, e igual, pues esto no nos interesa ahorita, eso ya lo verán en histología, ¿va? Adquieren más estratificación. En la fase progestacional o lútea, pues aquí igual vuelven a aumentar estos bacilos de Döderlein junto con los leucocitos para proporcionar un poco más de inmunidad en la vagina y que por lo tanto pues no sea tan propensa a algunos patógenos, a algunos microorganismos, ¿va? Y en la fase premenstrual y menstrual, aquí los bacilos de Döderlein van a disminuir un poco porque pues nos interesa que esos espermatozoides sean capaces de sobrevivir a el paso a través de la vagina. Igual ya vieron con Ernesto que una de las trabas o de la pérdida de espermatozoides a lo largo de este tracto genitourinario femenino, pues consiste en que los espermatozoides aquí se van a estar quedando atorados en las cavernas, ¿va? Entonces, aquí algunos espermatozoides se pueden quedar atorados en las cavernas, eso contribuye a que disminuya el número de espermatozoides que puedan fecundar, y otra, pues nuevamente van a ser los bacilos de Döderlein, ¿va? Que como les mencioné, disminuyen un poco para que no haya un pH tan ácido debido a la presencia de este ácido láctico y que por lo tanto los espermatozoides puedan pasar sin mayor dificultad hacia la cavidad uterina y después hacia las tubas uterinas, ¿va? Y finalmente, en la glándula mamaria, ¿qué va a ocurrir? En la glándula mamaria, los estrógenos van a estimular, sobre todo durante la pubertad, el desarrollo de células mesenquimatosas. Este término apenas lo van a, lo van a ver ahorita con Ernesto, con las diferentes capas del mesodermo, ectodermo y endodermo, ¿va? Ahora, a grosso modo, estas células mesenquimatosas nos van a producir algo muy importante, que es el tejido adiposo. Es decir, todo esto de aquí está grasita. Entonces, los estrógenos contribuyen a que esas células mesenquimatosas, específicamente, se diferencien a tejido adiposo, comience a crecer la mama y que por lo tanto, pues aumente de volumen, ¿va? Gracias a estos estrógenos.
Las glándulas mamarias van a permanecer inactivas hasta el embarazo. En el embarazo, pues ya el chamaco, una vez que nace, va a haber el aumento de hormona prolactina para que haya producción de leche. Igual estas hormonas las vamos a ver en segundo parcial, pero se las voy dando de una vez. Aumento de prolactina para la producción de leche y también el aumento de oxitocina. Esa oxitocina a grosso modo, nos va a servir para que el músculo liso se contraiga. Es decir, todo este músculo liso que hay aquí, en esta glándula mamaria, se contraiga y que por lo tanto favorezca la eyección de la leche. Si no hay oxitocina, la leche no podría salir. Entonces, la oxitocina contribuye a esa contracción muscular del músculo liso para que se eyecte la leche, ¿va? Y finalmente, pues se contraen estas fibras musculares de los conductos galactóforos gracias a esa oxitocina, ¿sale? También la oxitocina va a tener funciones importantes a la hora del parto, porque si no hay tampoco oxitocina, no se darían estas contracciones uterinas a la hora del parto, ¿va? Entonces, por eso es importante. Su principal función, para que se la graben de una vez, va a ser la de contracción de músculo liso. Ahora, en la fase progestacional, lútea o secretora, pues esta va a ocurrir sobre todo al final del embarazo y también va a contribuir en gran medida a la formación de vesículas para la secreción de leche, junto con la prolactina que les acabo de mencionar, ¿va? Y esto nos puede generar igual un poco de dolor o mastalgia, que es dolor en la mama. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene dudas o preguntas con los cambios en mama, en vagina, en moco y en las tubas uterinas? ¿O todo bien? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, quiero pensar que no. Entonces, si no hay dudas con estos cambios, pues ya lo último que marca su temario respecto al ciclo sexual femenino serían los factores que pueden afectar este ciclo sexual y condicionar la fertilidad. Ay, no me acuerdo en qué presentación está, porque aquí no estaba. ¿Alguien sabe la diferencia entre fertilidad, infertilidad y esterilidad? Lo había puesto creo que en una presentación, pero no me acuerdo en cuál. No sé si tú lo viste, Ernesto. Sí, está en la de aparato reproductor masculino. Espermatogénesis. Ahí viene. Sí, les dije. ¿Y si se acuerdan o no? A ver, explícales, Ernesto. Dijiste, este, Fertilidad, infertilidad. Ajá. infertilidad y esterilidad. Sorry por el mega escándalo que tienen Ajá, mis vecinos. cuando hablamos de esterilidad, es por ejemplo que hay un defecto a la hora de producir los gametos. Esto de esterilidad es más como, o lo manejan un poco más por parte de los hombres. Cuando los hombres o los espermatozoides de los hombres vienen con defectos que ya les mencioné cuando vimos esa clase, como oligospermia, astenospermia, criptospermia, todas esas, eso hablamos de esterilidad, porque los espermatozoides no van a ser como capaces de fecundar. Cuando hablamos de infertilidad es porque sí se dio la fecundación, pero pues como lo que vamos a ver en un ratito, que es la implantación, no se puede llevar a cabo una implantación, entonces pues no se continúa el embarazo, pero sí se está dando la fecundación. Es la diferencia. Ah, va. Sí, entonces para que se acuerden, ¿vale? Ahora, estas amenorreas las podemos clasificar de dos formas, primarias y secundarias. ¿En qué va a diferir? Pues prácticamente que en las amenorreas primarias jamás, previamente jamás, hubo una menstruación. En la amenorrea secundaria
sí hubo una menstruación previa, pero por algunas causas fisiológicas o patológicas, se interrumpió esa menstruación. Ay, fucking animal, no me deja concentrar. No hubo, perdón, ya. En la secundaria, por alguna causa, se interrumpe esa menstruación y por lo tanto, pues prácticamente habría amenorrea, ¿va? Ahora, en la amenorrea primaria, vamos a tener de dos tipos, la fisiológica y la patológica. La fisiológica, como su nombre lo dice, ocurre en condiciones normales, no hay patologías, no hay alteraciones. Una amenorrea primaria de tipo fisiológica puede ser la niñez. ¿Por qué? Pues porque nunca ha habido menstruación, pero eso no nos indica alteraciones en el ciclo sexual femenino, ¿sale? Eso es normal. Tenemos también las amenorreas, permítanme. Listo. En las amenorreas primarias patológicas, como su nombre lo dice, hay una enfermedad subyacente que condiciona que jamás haya ocurrido una menstruación. Un claro ejemplo de una amenorrea de tipo primaria es el síndrome de Turner. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que en el síndrome de Turner prácticamente las chicas tienen disgenesia gonadal, hay disminución de la concentración de estas hormonas y por lo tanto, pues jamás en la vida tienen menstruación. Por eso una amenorrea primaria de tipo patológica. Jamás menstruaron y aquí sí hay una enfermedad subyacente de por medio que condiciona la no presencia de la menstruación. ¿Va? Ahora, en el caso de las amenorreas secundarias, igual tenemos fisiológicas y patológicas. Una amenorrea secundaria fisiológica, es decir, que en condiciones normales no nos indica la presencia de alguna enfermedad, pues sería el embarazo. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que en el embarazo las chicas dejan de menstruar, pero no es un indicativo de que haya alguna anomalía dentro de ella, ¿no? Es normal. Simplemente se interrumpe por presencia del embarazo y una vez que nace el producto, pues ese ciclo sexual femenino reanuda y comienza nuevamente la menstruación, ¿va? Ahora, en el caso de las amenorreas secundarias de tipo patológico, aquí nuevamente tenemos alguna patología, alguna enfermedad subyacente que condiciona que esa chica no esté menstruando. Un claro ejemplo de ello puede ser la desnutrición o bien el síndrome de ovario poliquístico, en la cual el ovocito no puede salir, eh, no puede ser ovulado y por lo tanto se queda retenido en el ovario. El síndrome de ovario poliquístico se caracteriza sobre todo por eso. Hay algunos periodos en los cuales sí tienen menstruación y hay otros en los cuales no. Por eso es que es de tipo secundaria, porque es muy irregular la chica y eso condiciona la interrupción de la menstruación cada 28 días en promedio. ¿Va? Entonces esa es la principal diferencia entre una primaria y una secundaria. Primaria jamás hubo menstruación previamente, secundaria sí ha habido menstruación previamente. Fisiológica, que en condiciones normales no nos indica eh, alguna enfermedad que se encuentre de por medio, y patológica, que pues está condicionada por la presencia de alteraciones cromosómicas como el síndrome de Turner, que es la monosomía, o patologías como el síndrome de ovario poliquístico, ¿va? Que este sería el patológico. Y pues prácticamente con eso terminaríamos. ¿Nadie tiene dudas, preguntas, comentarios?